San Juan capítulo 3, versículo 14. Vamos a leer. Y 15. Y dice la palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Bendito sea el Señor Jesús. Esa es la base. Esa es la base en la cual vamos a ser enseñados, hermanos, en esta noche, trayendo a memoria esa historia tan hermosa, la que citó nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en esta ocasión tuvo una visita de un hombre principal de los judíos, un hombre pudiente, un príncipe, ¿verdad? Según se entiende, según la palabra, había llegado a visitar a Jesús y lo había hecho de noche. Era creyente en el Señor, pero hasta ese momento quizás se sentía incómodo poderlo seguir de día o por el qué dirán de las personas, ya que él pues era una persona de nombre entre el público, quizás le daba pena o quizás todavía se cuidaba de los que le iban a juzgar por ser simpatizante, por ser seguidor o quizás por ser creyente de Jesucristo. Pero en esta ocasión pues él decidió ir de noche a buscar a Jesús. Pero bien, fue y tuvo una entrevista con el Señor Jesucristo. Y le llegó con palabras, digamos, como de halagos, como con palabras de engrandecer al Señor de una forma sencilla. Le dice, maestro, le dijo este varón llamado Nicodemo, sabemos que ha venido de parte de Dios y que tú también eres un maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Palabras, ¿verdad? Como halagando a Jesucristo, pero Jesucristo conoce los corazones. Sí, amén. Jesucristo le conoció la astucia que traía él y que aún le daba vergüenza seguirle entre la gente. Le dijo entonces Jesucristo a Nicodemo, de cierto te digo, le dijo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ya una vez le estaba diciendo el Señor Jesucristo cuáles eran los requisitos para poder ver el reino de Dios. Sí, amén. Ya que este hombre era de letra, era un hombre estudiado, era un hombre importante, el pueblo le fue de una vez a los requisitos, porque ese era el propósito, ver, y no solo ver, sino participar en el reino de Dios. Amén. Pero sí, amén. La pregunta que le dijo Jesucristo lo aturdió, lo confundió a él, diciéndole, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Entonces Nicodemo se asustó y le dice, ¿cómo podrá un hombre nacer de nuevo? Siendo ya viejo, ¿acaso puede volver otra vez al vientre de su madre y volver a nacer? Entonces Jesucristo le dijo, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí está el nuevo nacimiento. El Señor Jesucristo se le enfoca a Nicodemo diciéndole estas palabras y le dijo, Nicodemo a Jesús, ¿cómo se puede hacer esto? Entonces Jesús le dice, si te he hablado cosas terrenales y no me entendés, ¿cómo me entendés? Sí, es amén. Es el internet del muchacho. Oye su sonido, le dijo Jesús, pero no sabe de dónde va, ni de dónde viene. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Platicando con Nicodemo en esta ocasión, fue que le citó esta parte. Y le dice también, si nadie, le dijo Jesucristo, ha subido al cielo, le dijo.
sino el Hijo del Hombre que descendió del cielo. Amén. Y como Moisés le dijo a Jesús, levantó la serpiente en el desierto. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Por qué le citó Jesucristo a Nicodemo esta frase? Porque Nicodemo conocía bien la historia de Israel. Conocía bien los 5 libros del Pentateuco, que se refieren a los 5 libros de Moisés, sobre los cuales los judíos tienen la mirada en la enseñanza de Moisés. Y todos conocen la historia. Y le tomó como ejemplo esa historia que yo le relataba, que vamos a relatar esta noche, que sirve como una enseñanza, que es como la sombra, porque así dice la Biblia, ¿verdad? Que la ley tenía la sombra de los bienes venideros. Amén. Entonces, vamos a ir de una vez a la historia. En una ocasión, dice la palabra de que venía el pueblo de aquel monte de Or, y dice que por el camino del Mar Bermejo, y dice que llegaron a la tierra de Edom. Entonces dice la palabra de Dios de que el pueblo pecó contra Jehová y pecó contra Moisés, porque le dijeron que hasta cuándo iban a soportar comiendo ese pan liviano y que por qué los había llevado al desierto, y murmuraron contra Moisés. Entonces dice la escritura que Jehová se enojó, dice la palabra de Dios, porque el pueblo, que eran 600,000, más ancianos, más niños, y Moisés era el líder y estaba hastiado de soportar a un pueblo rebelde, y aún así el pueblo seguía de rebelde, que en cualquier momento tomaban ocasión para rebelarse contra Jehová y contra Moisés. Dice que Jehová se airó contra el pueblo, y dice que les mandó serpientes venenosas, serpientes ardientes en el desierto. Entonces dice que cuando las serpientes mordían a las personas morían. Ese era el castigo que Dios le había mandado a una nación rebelde, a una nación soberbia y altiva, a una nación que había tenido en poco los milagros y las maravillas de Dios. A una nación desagradecida, que no daba gracias a Dios al ver que el sol salía de día, al ver que tenían un aire de gratis, al ver que Dios los estaba sustentando de gratis todos los días con el maná, con ese pan que descendía del cielo, y ellos solamente salían a recoger el maná. Ellos no trabajaban. Dice la Biblia que de lunes a viernes, dice la palabra que les daba, dice, una porción para el día. Y dice que el sábado, que no podían salir a recoger, les daba una porción doble, dice la palabra del Señor. Imagínense qué precioso. Y aún así el pueblo renegaba. El pueblo se ensoberbecía, y razón tenía Dios, razón tenía el Señor de enojarse contra ellos, y les mandó serpientes para que los mordieran y los mataran. Qué duro, ¿verdad? Sí. Es rebelarse contra Dios. En una parte dice la escritura, dura cosa es caer en las manos del Dios vivo. Pero estas palabras son para los rebeldes. Estas palabras son para aquellos de que estando en el camino de Dios, muchas veces nos rebelamos contra Dios y muchas veces queremos manosear la obra bendita del Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, dice la palabra de que el pueblo arrepentido reconocieron que habían pecado contra Jehová. Y vinieron a Moisés, los principales, y le trajeron la queja y le dijeron, Moisés, hemos pecado contra Dios. Reconocemos nuestra falla, reconocemos que hemos errado, Moisés. Nosotros queremos pedirle perdón al Señor. Nosotros queremos pedirle perdón. ¿Qué podemos hacer, Moisés? Entonces, dice la escritura de que Jehová le habló a Moisés y le dijo, Moisés le dijo, he visto que mi pueblo se ha humillado. He visto que mi pueblo ha reconocido su error. No le voy a quitar la serpiente, pero les voy a decir el medio para poder ser sanados del veneno. Oiga bien cómo es el plan de Dios. Por eso digo yo muchas veces, es difícil mover o querer torcer el brazo de Dios, porque ni aún Dios mismo muchas veces detiene el castigo, sino que da la solución. Da la solución para poder salir del castigo. Dice la escritura que le dijo Jehová a Moisés, hazte una serpiente, le dijo, de metal, y ponla en alto, le dijo, ponla en un asta. Oiga bien, hazte una serpiente de metal y ponla en un asta, le dijo. Y todo aquel que fuere mordido por una serpiente, le dijo,
tiene que venir y con solo mirar la serpiente de metal va a ser sano. Mire qué precioso lo que sucedió en ese momento. Dios tenía milagro y seguía haciendo más milagros y seguía haciendo más maravillas para que el pueblo reconociera que Él es Jehová, que Él tiene la soberanía en sus manos, que a Él merece toda honra y gloria y alabanza, porque Él tiene la solución para toda la situación que sucede en el mundo. Y amén. Moisés así lo hizo. Dice la palabra de Dios que hizo una serpiente de bronce y dice que la puso en un asta de madera en alto. Entonces dice que cuando una persona en el campo dice que era mordido por una serpiente, corrían, aunque con la mordedura, aunque con el veneno en su interior, haciendo efecto en sus venas, en su sangre, pero dice que lograban llegar y ver, aunque sea de lejos, la serpiente de metal que estaba en lo alto, y con solo verla, dice la palabra, que ellos eran sanados, que el veneno se detenía, que el veneno perdía fuerza aún estando dentro de ellos. Imagínense qué poder de Dios. Y esa es la enseñanza que le trae ahora el Señor Jesucristo. No a Nicodemo, sino a todos nosotros, a toda la humanidad. Porque así Moisés le dice el Señor Jesús, levantó la serpiente en el desierto. Así es necesario, le dijo, que el Hijo del Hombre sea levantado. Sí, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Ciertamente la humanidad ha sido mordida por la serpiente antigua. La serpiente antigua, dice la Biblia, que es Satanás, el diablo. Va a buscar la serpiente antigua. Es Satanás, el diablo. Y el veneno de la serpiente entró en nuestro Padre, en el primero, y a través de él hemos heredado nosotros ese veneno mortal, el veneno del pecado, mis hermanos. Ese veneno que nadie lo puede detener. Ese veneno sigue teniendo efecto en aquel que no ha visto al Hijo de Dios que ha sido levantado. Así dice la palabra que fue simbólicamente esta serpiente, sabiendo el Padre de que un día su Hijo Jesucristo iba a ser levantado en un madero para sanidad de las naciones, para que el veneno que el diablo puso en el corazón del hombre le pueda detener. La mirada a Jesucristo es la única que puede traer medicina y puede detener el efecto del pecado. Amén. Y puede quitar la iniquidad de la humanidad, solamente viendo a Jesucristo. Amén. Por eso le dijo Jesucristo, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esas son las palabras que le dijo Nicodemo, que le dijo Jesús a Nicodemo. Sabemos bien, hermanos, que era necesario que Jesucristo fuera levantado. Era necesario. Ciertamente los judíos en su tiempo, la muerte que los judíos practicaban era muerte a piedra, era lapidación. Ellos daban muerte a pedradas. ¿Recuerdan cuando mataron a Esteban? Lo mataron a pedradas los judíos. Amén. ¿Recuerdan cuando iban a matar a aquella mujer pecadora? Dice que todos traían piedras en sus manos. Y en otras ocasiones, hermano, aún el mismo Pablo lo iban a apedrear porque esa era la muerte que daban los judíos. No así la crucifixión. La crucifixión era una muerte que daban los romanos en ese tiempo. Pero la Escritura ya había dicho de antemano, muchos cientos de años antes, que Jesucristo iba a ser levantado, que Jesucristo iba a ser puesto en un asta de madera. ¿Para qué? Para que todo aquel que mirara hacia la cruz, que se mirara hacia el Calvario, para que todo aquel que mirara al que fue levantado pudiera tener perdón de su iniquidad, pudiera tener, hermano, la detención de sus pecados. Y eso es lo que hemos visto nosotros. Amén. Es necesario que tengamos nosotros la mirada en Jesucristo, como decía la vez anterior, ¿verdad? Tenemos en Hebreos capítulo 12, dice, y teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice la palabra, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice la palabra de Dios. Sí, amén. Con paciencia la carrera que nos ha sido puesta por delante. Amén, gloria a Dios. Puesto los ojos en Jesucristo, al cual, dice la palabra de Dios, habiéndosele puesto por delante gozo, sufrió la cruz y menospreció la vergüenza para sentarse a la diestra del Padre.
La mirada del entendido es hacia arriba, porque allá está Jesucristo. Amén. La mirada del cristiano debe ser hacia arriba. La mirada del cristiano debe estar en alto. Y el llamado para la humanidad es para que se detenga el veneno que tiene en el corazón el hombre y la mujer. Para que se detenga el veneno que está carcomiendo su vida y que lo va a llevar a condenación. Ese veneno mortal de la serpiente antigua que sigue teniendo efecto. Es el pecado que sigue corroyendo las mentes, que sigue destruyendo los hogares, que sigue destruyendo familias y aún vidas enteras, que sigue destruyendo ciudades, que sigue destruyendo naciones y que sigue destruyendo aún el globo de la tierra. El pecado mortal que va a echar al infierno y está echando al infierno a muchos. Tiene medicina, tiene solución. Y esa medicina la tiene el Hijo del Dios viviente. Gloria a La Dios. sangre poderosa de Jesucristo es la que quita el pecado del mundo. Amén. Esa es la medicina. Esa es la medicina y esta es la noticia que nosotros debemos de llevarle al mundo. Mis hermanos, esa es la noticia mejor que tus labios pueden portar y decirle a los amigos, a las personas, hay medicina para tu enfermedad espiritual, hay medicina para tu problema. Esa medicina la tiene Jesucristo. Sí, amén. De su sangre poderosa, Gloria a Dios. a través de su sangre poderosa. Porque dice también en hebreo, porque si la misma ceniza de la becerra, dice la palabra, y la sangre de los toros y de los machos cabrillos, dice, rociados al público, dice que tienen poder para la santificación de la carne, cuanto más, dice la palabra, la sangre de Jesucristo nos limpiará de las obras de la carne. Bendito Dios. Hermano, nos hemos apoderado de la mejor medicina. Amén. Nos hemos apoderado de la mejor medicina nosotros. Así es, hemos amén. traído nuestras vidas. Hemos visto al autor de la vida. Hemos mirado a la cruz. Gloria a Dios. Sí, amén. Precioso poner la mirada en Cristo. Qué hermoso poner la mirada y no la mirada de los ojos, sino la mirada de los ojos espirituales en Amén. Jesucristo, el que padeció por nosotros, al que le costamos precio de dolor y de sangre. Así como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Amén. Sí, amén. Mire qué hermoso. Ciertamente, haciendo un paréntesis, hermanos, en esta prédica, dice la palabra que en la historia esa serpiente sirvió para sanidad de muchos, no para sanidad de todos, sino solamente para los que veían. Oiga bien, para los que la lograban ver. Para ellos fue sanidad. Los que eran mordidos de la serpiente y no lograban ver, se morían. Pero dice la Biblia de que esa serpiente fue guardada por el pueblo. Pasó la tempestad de serpientes ardientes, venenosas. Dice la Escritura de que terminó de hacer efecto, pero el pueblo la guardó y fue, hermanos, de generación en generación siendo conservada. Pero llegó una generación que comenzaron a verla como un ídolo a través de la historia que había quedado. Que en un tiempo, al ver la serpiente, recibían sanidad. Dice la palabra que en los tiempos del rey Ezequías, en esos tiempos y anteriormente, la gente dice que le quemaban incienso a la serpiente. Que había día para ir a venerar a la serpiente, a quemarle incienso. No adorarla, sino simplemente a hacerle algo como de veneración. Pero a Dios no le gustó eso. Y el rey Ezequías observó que la gente se habían inclinado por aquel objeto de bronce. Estaban apartando la mirada del Dios vivo y la estaban poniendo en aquel objeto que simplemente era metal. Dice la palabra que el rey Ezequías se levantó y dice que destruyó las imágenes, que destruyó los objetos de idolatría y aún dice la Biblia que destruyó la serpiente que había hecho Moisés. Nos está hablando eso, hermano. En Segunda Reyes capítulo 18 dice la palabra que el rey Ezequías, hijo de Acaz, destruyó la serpiente. Porque esa, hermano, que aunque había servido anteriormente, porque Dios lo ordenó. No fue porque el hombre se le puso en el corazón voluntariamente a ser un ídolo de serpiente, sino que Dios lo ordenó. Lo que Dios ordena es una orden. Pero lo que los hombres, hermanos, erigen como una deidad o como un ídolo es abominación a Jehová. Esos objetos simplemente son usados por espíritus demoníacos. Porque aún lo que Jehová había ordenado que se hiciera, por el espíritu un rey lo destruyó.
porque el pueblo se estaba apartando de Dios. Dice la escritura que el rey Ezequías destruyó la serpiente de bronce que había hecho Moisés, dice la Amén. palabra. Así dice, amén. Amén. Hermanos, ahora volvemos al pasaje, ¿verdad? Era necesario que Jesucristo fuera levantado. Había un monte, había una cordillera, donde uno de esos picos, de esos montes de la cordillera, se llamaba Moria. Sabemos, hermanos, que el padre Abraham allí iba a sacrificar a su hijo Isaac. Y no lo sacrificó porque simplemente dice la palabra de que Jehová lo probó. Porque Jehová sabía que en uno de esos montes, de esa cordillera, allí también su hijo iba a ser levantado años después. Amén. Allí en el monte de la calavera, según se conoce, en el monte Calvario, dice la palabra de Dios, que allí fue llevado Jesucristo en el momento de la muerte. Dice la palabra del Señor, que allí dice la escritura, llevando la cruz por su situación física, por su maltrato, por su agonía, por los látigos en sus espaldas, por la corona en su cabeza, corona de espinas y de dolor, por los mojicones, por los empellones en su cuerpo. Su cuerpo se debilitó según la carne, porque en ningún momento, hermanos, sufrió la cruz como Dios, sino que la sufrió como hombre. Porque dice la palabra del Señor que Satanás había destruido a un hombre. Oiga bien, Satanás había destruido a un hombre. Entonces era necesario que un hombre destruyese a Satanás. Pero no se levantó ninguno antes de Jesús. Vinieron los poderosos, vinieron los emperadores, vinieron los reyes, vinieron los grandes caudillos, vinieron los generales de ejército, pero todos morían porque eran débiles. Pero se levantó uno, hermanos, se levantó uno que usó nada más paciencia y amor para destruir por la muerte. Dice la escritura que así como nosotros participamos de carne y sangre, dice la Biblia, así también Jesucristo, Él participó de carne y de sangre para destruir a través de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Es a saber, al diablo, dice, y destruir y libertar a todos los que por temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Jesucristo destruyó la muerte. Jesucristo le quitó el imperio a la muerte y sacó la vida y la inmortalidad. Porque así como por un hombre, dice la palabra en 1 Corintios, así como por un hombre entró la muerte, así también por uno entró la vida. Amén. Gloria a Dios. Mire qué precioso, mis hermanos. Así como por un hombre entró el pecado, así también por uno entró la vida eterna y la salvación. Amén. En Jesucristo nuestro Salvador. Bendito En Jesucristo nuestra esperanza. Jesucristo también fue levantado. Señor, hermano, Jesucristo fue levantado en alto. Amén. Y dice la Escritura que todo aquel que mira al que fue levantado en el madero, no a la cruz, sino al que está en la cruz, porque la cruz era de madera, pero el que estaba en la cruz es el que tiene el poder. Amén. Amén. Es el que tiene el poder. La cruz, Yes, amén. el madero simplemente fue el instrumento. Sí. Un instrumento, Así pero es. la gente muchas veces es tan idólatra. La gente es idólatra que no hay a quien adorar. El Si instrumento. hubiera sido muerto a piedra Jesucristo, es capaz a piedra. las piedras adoraran, a las piedras que le cayeron a Jesús, a esas piedras las agarraran a besos y las adoraran, porque la gente adora lo que no es, pero Jesucristo dice que nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Amén. De allí viene la salvación, porque a ellos les fue confiada la palabra, no la cruz, no la madera, No. sino al que fue puesto en el madero. Bendito El Dios. asta no tenía poder, dice la palabra. El poder estaba, hermano, al ver la serpiente. Allí era el hombre sanado. Sí. Una cruz vacía. Es una cruz común y corriente. Así es. Pero el que estuvo puesto en la cruz, el que fue desclavado, mi hermano, dice la escritura de que ya estaba escrito que ningún hueso iba a ser quebrado de él. Cuando ya se llegaba a la tarde del día de descanso, de reposo, dice la palabra que los judíos le pidieron el cuerpo de Jesús a los romanos, porque no era bien. Estaba escrito en la ley de Moisés que todo aquel que fuera colgado en un madero tenía que bajarse para que no pasara
la noche colgados sobre el madero, porque era maldición. Y dice la Biblia que se apresuraron y era necesario que murieran. Dice la palabra que a los que fueron colgados en la derecha y a la izquierda le quebraron las piernas para que murieran, se las quebraron a golpe. Pero cuando el soldado llegó a Jesús, se admiró de que tan pronto había muerto. Y dice que al verlo muerto, dice que llegó otro soldado y para asegurarse si era cierto que estaba muerto, tomando una lanza, dice la palabra de Dios, de que dice que se la enclavó en la quinta costilla, y de la cual dice la escritura que emanó agua y sangre. Amén. Esa agua bendita es la que ha rociado tu vida. Esa agua bendita es la que ha rociado tus labios para quitar toda palabra torpe de maldad, que ha rociado tus labios, esa agua divina, para quitar toda palabra de iniquidad, para cambiar, mi hermano, tu música pagana en música de maldición, en alabanza, para que en vez de que digas una palabra torpe, digas un gloria a Dios y un aleluya. Esa agua bendita es la que ha rociado tu cabeza para cambiar tus pensamientos de iniquidad y volverlos en pensamientos de salvación. Esa agua es la que ha bañado tu cuerpo, mi hermano. Esa sangre bendita, esa sangre poderosa, mi hermano, Dios, amén, que ha rociado todo tu cuerpo. Es necesario que también declaremos esa lluvia de bendición sobre nuestros hogares, sobre nuestros hijos. Tiene poder. amén. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Jesucristo que cuando murió el Señor, cuando expiró, cuando dice, Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu, dice la escritura, de que el planeta se estremeció, de que toda la ciudad dice que se estremeció. Dice la Biblia que unas piedras dice que se partieron y todos se extrañaron y se admiraron. Y hubo un romano, hubo un hombre, hermano, malo y pecador, que dijo, verdaderamente este era hombre justo. ¿De qué sirve reconocer cuando ya es tarde? Hay que reconocer cuando hay esperanza, cuando hay tiempo, mi hermano. Amén, gloria a Dios. Amén, así es. Pues reconozcamos hoy que tenemos vida y que tenemos esperanza. Sí, amén. Pero qué bueno que la misma muerte de Jesucristo estaba escrita para que a través de ella nosotros podamos adquirir vida. Porque si la muerte de Jesús en ti y en mí ha efectuado vida, ¿cuánto más va a efectuar la vida de Jesucristo en nosotros? Vida eterna. Sí, amén. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Amén. Los sacerdotes llegaron al templo y se admiraron y sucedió algo que no entendieron. El velo del templo se rasgó de arriba abajo en dos. Hubo un camino para poder administrar en el lugar santísimo en el cual estamos en este momento, porque la gloria de Dios está con nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, amén. Poderoso es su nombre. Bueno. Amén. Bendito Dios. Oh santo, Él está con Gloria a nosotros. Gloria a Dios, amén. Y Él amén. está con su pueblo, bendito sea su Sí, nombre. amén. gloria a Dios. Así Y es. es maravilloso sentir su presencia. Esto es lo que hace la diferencia entre el religioso y el verdadero cristiano y el verdadero hijo de Dios. Amén. El religioso quiere agradar a Dios siguiendo rituales. El religioso quiere agradar a Dios haciendo lo mismo siempre como una tradición. Nosotros hacemos las cosas conforme al Espíritu Santo y sentimos su presencia. Bendito Gloria a Dios. Amén, así es. Sentir, y el Señor que te diga, aquí estoy contigo. Amén. No Gloria te a he Dios. dejado. Respaldo. Gloria a Dios. Bravo. Aquí estoy contigo tocando Bendito tu vida. Dios, aleluya. Eso es lo hermoso. Sentir que el efecto del Espíritu Santo aún está en nosotros. A través de la muerte de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Que aunque fue levantado Jesucristo en el madero, a través, hermanos, de esa muerte nosotros hemos recibido el perdón de pecado. Bendito Dios. Sí, amén. Dice la palabra del Señor Jesucristo, de que dentro del día sábado, para los judíos el día sábado entra viernes a las 6 de la tarde. A la puesta del sol, ahí comienza el día sábado. Toda la noche es contado como el día sábado. Y las 12 horas de sol son contadas como el día sábado. Allí fue el día de reposo. El día sábado a las 6 de la tarde, a la puesta del sol, entró el primer día de la semana contado como el domingo. Y dice el relato de la Escritura que el día domingo, el primer día de la semana, muy de mañana, dice la palabra, de que estaba una mujer
que estaba con un corazón que le ardía, porque el cuerpo de Jesús estaba solo, porque el cuerpo de Jesús estaba puesto en aquella cueva, en aquel sepulcro que había sido tallado en una peña. Amén. Aquella mujer amaba a Jesús. Dice la palabra de Dios que tenía preparadas, dice, especias aromáticas. Dice que tenía muchas libras de especias aromáticas. La idea de ella era ir a depositarla en la tumba de Jesús. ¿Para qué? Para que el cuerpo al comenzarse a descomponer no diera mal olor, sino que las especias aromáticas opacaran el mal olor y se sintiera olor fragante. Ese era el propósito de ella. Por eso había preparado muchas especies aromáticas. Y dice la Biblia que aún siendo oscuro, se puso en camino ella sola, porque amaba a Jesucristo. Nunca se puso a pensar, ¿quién me va a mover la piedra si mide, pesa, no sé, 2, 3 toneladas o quizás 5 toneladas? Esa piedra, ella se puso en camino. Gloria a Dios. Ay, bendito Dios. Estaba removida. Amén. Y de que Jesús estaba en el sepulcro allí, pero la piedra alguien la había movido. En su mente dijo, se robaron el cuerpo de Jesús. Y dice la palabra que salió y corrió y se entró al sepulcro solita, con las especias por ahí. Dice la palabra que cuando vio donde el cuerpo había sido puesto, el corazón se le partió, porque el cuerpo no estaba de Jesús. El cuerpo de Jesús no estaba. Dice la palabra que comenzó a llorar, pero de pronto, entre lo oscuro y lo claro del día, alguien estaba detrás de ella. Amén. Dice la palabra de que ella creyó que era el hortelano o era el que arreglaba el jardín, que había mandado por allí. Y creyendo ella que era el hortelano, le dice, Señor mío, ¿a dónde has puesto el cuerpo de Jesús? Dámelo, le dijo, yo lo voy a llevar conmigo el cuerpo. Dice la palabra que ella no conocía quién era, pero la voz, y le dice, María. Dice la palabra que cuando mencionó el nombre de María, así como lo mencionaba cuando aún estaba con ellos, María conoció su voz y conoció que era Jesús, el que había estado muerto. Dice la palabra que cuando oyó su voz, lo conoció y le dijo, maestro, y le dijo, rabí, ¿qué quiere decir maestro? Su corazón se partió y dice que lo quiso abrazar a Jesús. Y le dice, María, todavía no me toque, porque no he subido a mi Padre. No me toques aún, María, porque no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos. Así le dijo, ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y diles que vayan a Galilea porque allá lo voy a ver. Dice la palabra que María corrió y llegó donde estaba la reunión de discípulos y les dijo, Jesús ha resucitado. Dice la palabra que no le creyeron. Salió Pedro y Juan corriendo, dice, al sepulcro. Amén. Dice la palabra que el sepulcro vacío. Pedro y Juan creyeron que Jesucristo había resucitado el primer día de la semana, muy de mañana. Y en esa resurrección tenemos vida eterna. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios y amén. Jesucristo. Gloria a Nos Dios. gloriamos en la resurrección de Jesucristo. Bendito. Amén, así es. De las religiones están muertos. Mahoma está muerto. Sí. Buda está muerto. Confucio está muerto. Y los ídolos del mundo están muertos. Y le llevan flores y los veneran en sus días de su muerte. Pero nuestro ídolo, nuestra adoración, nuestra esperanza, nuestro Dios está en los cielos. Bendito Dios. Amén, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Gloria a Jesús. Dios. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Así Dios. es, amén. Jesucristo está vivo. Amén. Ciertamente todavía están los huecos en sus manos. Ciertamente todavía está el hueco en su costado. Pero eso es señal de que a través de ellos enclavó mis pecados. Bendito Dios. A Amén. través Y amén. de ellos quitó la vergüenza de mi vida. Amén. Perdonó mi iniquidad. Y tengo en él vida eterna. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Amén. Tenemos esperanza Gloria a Dios. a través Así de que es. el Hijo del Hombre fue levantado. Y todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tendrá vida eterna. Gloria a Dios. Amén. Cristo Jesús nuestro Bendito Señor. Dios.
Sí, pero es amén. necesario confesarle, porque Amén. dice la palabra que el que me negare delante de los hombres, dijo él, yo le negaré delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Amén. Pero el que me confesare, dijo Jesús, delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre y de sus santos Amén. ángeles. Gloria a Dios. Bendito. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión para salud. Gloria a Dios. Amén. Sí, amén. Bendito Dios. Nosotros confesamos ahora que somos hijos de Dios vivo. Sí, amén. Confesamos. Quizá en un momento teníamos lazos y cadenas que Sí. no nos dejaban reconciliar, que no nos dejaban aceptar a Cristo. Ahora gritamos a los cuatro vientos que Jesucristo es nuestro Salvador. Gloria a Dios. Jesucristo Amén. es nuestra esperanza. Sí, amén. Y en Él tenemos el refugio de todo lo que venga, de toda iniquidad, de toda tempestad. Él es nuestra Gloria a vida. Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En nombre de Jesús. Sí, amén. Gloria a Así Dios. es. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Bendito Dios. Bendito sea tu nombre, Amén. Señor. Bendito Dios. Tú eres nuestra firme ancla Sí, amén. de fe y Aleluya. esperanza. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Nos gozamos, hermanos. Amén. La palabra que el Señor nos ha regalado en esta noche. Hermosa palabra. Esperamos que nuestro corazón, nuestra alma, se haya saciado, edificado, dice la palabra, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, Bendito en el Dios. cual, dice la palabra, todo el edificio bien compaginado va creciendo para llegar a ser un templo espiritual. Gloria a Dios. Amén. Gloria a para Dios. Jesucristo. Sí. Amén. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Edifiquémonos. Aleluya. Sí, amén. Y vosotros, dice la Biblia, como piedras vivas, Como templo. Gloria a como Dios. piedras vivas. Sí. Amén. Seamos un templo, que Amén. tu corazón sea un templo, Gloria a Dios. que tu lengua sea como pluma de escribiente para glorificar a Dios. Bendito Amén. Dios. Que tu corazón Bendito sea Dios. templo donde la gloria de Dios se manifieste, mi hermano. Bendito sea el nombre de Gloria a Jesús. Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria sea tu nombre. Gracias, Amén. Padre. Gracias. Esta es la palabra que el Señor me regala en esta hora. Queda el tiempo de Aleluya. ustedes, mis hermanos.